¿Sabía usted que mientras duerme sus músculos están literalmente desapareciendo? Sí, aunque suene increíble, cada noche su cuerpo libra una batalla silenciosa que muchas personas mayores no saben que están perdiendo. Durante esas horas de sueño, si no se ha preparado correctamente, su organismo empieza a utilizar su propio músculo como fuente de energía. Es como si, mientras descansa, alguien entrara poco a poco en su casa y se llevara los ladrillos que la sostienen. Y si tiene más de 50 años, hay una alta probabilidad de que esto le esté ocurriendo cada noche sin que lo note. Pero no se alarme todavía. La buena noticia es que se puede detener y revertir este proceso. En los últimos años, investigaciones realizadas en prestigiosos centros médicos de todo el mundo han demostrado que con unos sencillos ajustes en la forma en que nos alimentamos e hidratamos, es posible mantener e incluso recuperar la fuerza muscular perdida. Y precisamente de eso quiero hablarle hoy, de cómo puede proteger su cuerpo, reforzar su vitalidad y evitar que esa pérdida silenciosa siga avanzando. Permítame hacerle una pregunta que, créame, puede cambiar su manera de entender la salud. ¿Recuerda a qué hora comió por última vez algo con proteína ayer? Si fue en la cena, pongamos a las 7 u 8 de la tarde, y se acostó sobre las 10. Su cuerpo ha pasado entre 12 y 14 horas sin recibir los nutrientes que necesita para mantener sus músculos. Esto, aunque suene inofensivo, tiene un nombre: el ayuno silencioso. Y le aseguro que es uno de los enemigos más peligrosos y más desconocidos de la fuerza y la vitalidad a partir de los 50 años. Mientras usted duerme, su organismo debería estar ocupado reparando el tejido muscular que se desgasta durante el día. Pero si no tiene suficiente combustible, si no hay proteína disponible, el cuerpo se ve obligado a buscar energía en otro sitio. Y la encuentra, tristemente, en su propio músculo. Es como si, para mantener encendida una chimenea durante la noche, uno acabara quemando los muebles del salón. Se mantiene el fuego, sí, pero a costa de destruir lo que más necesita conservar. Este proceso, repetido noche tras noche, es lo que hace que muchas personas noten cómo pierden fuerza, equilibrio o agilidad sin entender por qué. Y lo peor es que ocurre en silencio, sin síntomas claros, hasta que un día se dan cuenta de que ya no pueden levantarse del sofá con la misma facilidad o que una simple bolsa de la compra les pesa demasiado. Pero no todo son malas noticias. En este mismo vídeo voy a explicarle cómo romper ese ayuno silencioso con estrategias muy simples, sin suplementos caros ni dietas complicadas, para que su cuerpo vuelva a construir en lugar de destruir. Y antes de continuar, si le preocupa mantener su fuerza, su movilidad y su independencia, le invito a suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderá ninguno de los próximos vídeos donde le enseñaré paso a paso cómo cuidar sus músculos, su hidratación y su energía de una forma fácil y segura. Permítame explicárselo con una imagen muy sencilla. Imagine que su cuerpo es como una casa que lleva toda una vida construyendo, ladrillo a ladrillo, esfuerzo a esfuerzo. Sus músculos son los muebles, las vigas, los cimientos que la mantienen firme y segura. Ahora bien, llega la noche, hace frío, y su cuerpo necesita energía para seguir funcionando. Para respirar, para mantener el corazón latiendo, para reparar lo que se ha desgastado durante el día. Pero si no tiene leña, es decir, si no tiene suficiente proteína o nutrientes disponibles, ¿qué cree que hace? Exacto, empieza a quemar los muebles de su propia casa para seguir manteniendo el fuego encendido. Al principio no se nota. Un día quema una silla, otro día una mesita, y todo parece seguir igual. Pero con el paso de los meses y los años, cuando quiere darse cuenta, su casa está vacía. Los muebles, sus músculos, han desaparecido poco a poco, en silencio. Y entonces llega ese momento en que subir las escaleras cuesta más, levantar una bolsa de la compra parece un reto, o mantenerse de pie mucho rato se vuelve agotador. No es debilidad ni vejez inevitable, es su cuerpo tratando de sobrevivir con lo que tiene. La buena noticia es que eso se puede evitar. En este vídeo voy a enseñarle cómo darle a su cuerpo la leña buena, la energía y los nutrientes que necesita para mantener su casa en pie, sólida y cálida, sin tener que quemar sus propios muebles nunca más. Le daré un dato que quizá le sorprenda.
La pérdida de masa muscular con la edad tiene un nombre médico: sarcopenia. Y aunque suena como una palabra extraña, lo que significa es muy simple. Es la reducción progresiva del músculo, de la fuerza y de la vitalidad que muchas personas creen que es normal con los años. Pero no lo es. Lo preocupante es que no se trata de un problema raro. Según estudios recientes, afecta a casi 3 de cada 10 personas mayores de 60 años. Y lo más inquietante es que empieza mucho antes, a partir de los 40 o incluso un poco antes si el estilo de vida es sedentario. Y tal vez usted ya ha notado algunas señales, aunque no les haya dado importancia. Esa fatiga constante al final del día, el dolor en las piernas después de caminar unas pocas manzanas, o esa sensación de que ya no tiene la misma fuerza para abrir un tarro, levantarse del sofá o cargar una bolsa de la compra. Son síntomas silenciosos de que el músculo está perdiendo terreno. La sarcopenia no llega de golpe. Se instala poco a poco, casi sin avisar, y cuando uno se da cuenta, ya ha avanzado tanto que tareas cotidianas empiezan a costar el doble. Por eso quiero insistir en algo. No es simplemente cuestión de edad, es una condición que se puede frenar e incluso revertir si se sabe cómo actuar a tiempo. Y en este vídeo le voy a enseñar precisamente eso. Cómo algo tan sencillo como aprender a hidratarse correctamente puede marcar la diferencia entre un cuerpo que envejece débil y uno que envejece fuerte, ágil y lleno de vida. ¿Y sabe qué es lo que más me duele ver en la consulta? Que esta pérdida de fuerza, de agilidad y de independencia no es inevitable. No es un castigo de la edad ni algo con lo que haya que resignarse. Lo más frustrante, y al mismo tiempo lo más esperanzador, es que la sarcopenia se puede prevenir e incluso revertir, y no hace falta ningún tratamiento complicado ni costoso. Con los hábitos adecuados, puede recuperar la fuerza que creía perdida, mejorar su equilibrio y volver a sentirse con energía desde la mañana hasta la noche. He visto a muchos pacientes pasar de tener miedo a subir unas escaleras a volver a caminar con paso firme y sin dolor, simplemente aplicando unas pautas muy sencillas. Y en los próximos minutos le voy a enseñar exactamente qué hacer para frenar esa pérdida muscular que ocurre cada noche mientras duerme. Vamos a ver paso a paso cómo un pequeño cambio en la forma en que se hidrata puede ayudarle a detener el desgaste muscular, a reactivar su metabolismo y, sobre todo, a mantener su independencia durante muchos años más. Así que, por favor, quédese conmigo hasta el final, porque lo que aprenderá hoy puede cambiar la manera en que envejece su cuerpo. Y también la forma en que se siente cada día al mirarse al espejo. Ahora quiero que preste mucha atención, porque lo que voy a compartir con usted puede marcar un antes y un después en su salud y en su fuerza. En los próximos minutos le voy a revelar las 7 proteínas específicas que debe consumir antes de dormir, para que su cuerpo, en lugar de desgastar músculo mientras descansa, lo reconstruya y lo fortalezca durante la noche. Pero no se trata simplemente de una lista de alimentos. Voy a explicarle el momento exacto en que conviene tomar cada una de estas proteínas, las cantidades adecuadas según su edad y su peso, y las combinaciones más eficaces que pueden triplicar los resultados. Además, le enseñaré el mismo método que utilizan los fisiólogos deportivos y los geriatras especializados en envejecimiento saludable para determinar qué tipo de proteína es la más conveniente según su metabolismo, su digestión y sus patrones de sueño. Y le adelanto algo más. Entre estas 7 proteínas, hay una que le va a sorprender muchísimo. Probablemente la tenga ahora mismo en su cocina. La ha consumido toda la vida. Pero nunca imaginó que podría ser tan potente para recuperar masa muscular. De hecho, investigaciones recientes demuestran que esta proteína natural puede ser hasta un 40% más efectiva que las proteínas en polvo que toman los atletas. Y lo mejor de todo, no necesita suplementos caros ni productos difíciles de conseguir. Pero antes de llegar a esa revelación, necesito que entienda qué ocurre exactamente dentro de su cuerpo mientras duerme. Porque la mayoría de las personas, sin saberlo, están saboteando su salud muscular con hábitos nocturnos que parecen saludables, pero que en realidad aceleran la pérdida de masa y fuerza. Así que, si alguna vez se ha levantado por la mañana sintiendo las piernas más pesadas, los brazos más flojos o la espalda más débil, este vídeo le va a abrir los ojos. Al final, tendrá un plan claro, sencillo y adaptado a usted,
y comprenderá su cuerpo de una forma completamente nueva. Va a saber exactamente qué hacer para despertarse cada día un poco más fuerte, más firme y con más vitalidad. Vamos a empezar por lo esencial, pero explicado, de una forma que realmente le ayude a entender qué está ocurriendo dentro de su cuerpo. La sarcopenia, que es como los médicos llamamos a la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular, no es simplemente hacerse mayor. Es un proceso biológico muy concreto en el que, por falta de señales adecuadas y de los nutrientes correctos, el cuerpo empieza a utilizar sus propios músculos como fuente de energía. En otras palabras, el cuerpo empieza poco a poco a comerse a sí mismo. Quiero que se imagine lo siguiente. Sus músculos son como una empresa con empleados. Cada día, algunos empleados se jubilan. Son las células musculares viejas que el cuerpo elimina. Y otros nuevos deberían incorporarse, las nuevas proteínas que el cuerpo fabrica para mantener la fuerza y el volumen muscular. En una persona joven entran más empleados de los que se van, por eso los músculos se mantienen fuertes. Pero a partir de los 30 o 35 años, el equilibrio empieza a cambiar. Cada vez entran menos empleados nuevos, y los datos son preocupantes. De media, perdemos entre un 3 y un 8% de nuestra masa muscular por década después de los 30 años. Pero lo más alarmante es que a partir de los 50, este proceso se acelera mucho más rápido, sobre todo en las piernas y en los glúteos. ¿Y por qué ocurre esto precisamente ahí? Porque son los músculos más grandes y los que más energía necesitan para mantenerse activos. Y cuando el cuerpo nota que tiene menos recursos, menos proteínas, menos movimiento, menos señales hormonales, decide ahorrar energía. ¿Y cómo lo hace? Dejando de mantener esos músculos grandes que considera prescindibles. Le pondré un ejemplo sencillo. Una persona de 70 años puede haber perdido hasta un 40% de la masa muscular que tenía cuando tenía 30. Eso significa que las piernas que antes le sostenían con facilidad ahora tienen menos de la mitad de la fuerza y del tejido que tenían. Por eso subir escaleras cuesta tanto, levantarse del sofá requiere impulso o equilibrio, y el miedo a caerse se vuelve algo constante. Y aquí es donde quiero que entienda algo muy importante. Esto no es inevitable. No es una condena del envejecimiento. El cuerpo humano tiene una capacidad extraordinaria para reconstruir músculo, incluso a los 70, 80 o más años, siempre que reciba los estímulos y la nutrición adecuada. Por eso, lo que viene a continuación es clave. Vamos a ver cómo puede darle a su cuerpo las señales correctas para activar de nuevo esa fábrica de músculo que aún tiene dentro. Y hacerlo de forma sencilla, segura y al alcance de cualquier persona. Hay algo muy importante que la mayoría de los médicos no explican con suficiente claridad. La pérdida muscular no ocurre poco a poco, de forma constante. En realidad, hay momentos concretos en la vida en los que este proceso se acelera de golpe, y si no se actúa a tiempo, la recuperación se vuelve cada vez más difícil. En las mujeres, este punto crítico suele llegar con la menopausia, cuando las hormonas que antes ayudaban a conservar el músculo, como los estrógenos, empiezan a disminuir. Y en los hombres ocurre aproximadamente hacia los 55 años, cuando la testosterona baja de forma más pronunciada. Pero hay algo aún más sorprendente y preocupante. El 70% de la pérdida muscular ocurre mientras usted duerme. Sí, ha oído bien. Mientras descansa, su cuerpo puede estar destruyendo el músculo que tanto le cuesta mantener durante el día. Y esto sucede por una razón muy sencilla. Su organismo tiene dos estados principales. Uno, anabólico, que es cuando construye músculo, y otro, catabólico, que es cuando lo destruye. Durante el día, cuando se mueve, come y se mantiene activo. Su cuerpo debería estar en ese estado anabólico, construyendo. Pero por la noche, si no le da los recursos adecuados, entra en un estado catabólico profundo que puede durar entre 8 y 12 horas seguidas. Y ahí es donde empieza el problema. Ahora quiero explicarle los 4 grandes culpables de esta pérdida muscular nocturna. Y le garantizo que al menos 3 de ellos los está cometiendo sin darse cuenta. Factor 1. El ayuno nocturno prolongado.
Este es el error más común y también el más dañino. La mayoría de las personas cena sobre las 7 u 8 de la tarde y luego se acuestan a las 10 o las 11. Si no vuelven a comer nada hasta el desayuno, el cuerpo pasa entre 11 y 13 horas sin recibir ni un solo aminoácido, es decir, sin el material básico para mantener el músculo. Imagínelo así. Es como pedirle a un albañil que construya una casa, sin ladrillos. ¿Qué hace el albañil entonces? Empieza a desmontar partes de otras paredes para seguir trabajando. Eso mismo hace su cuerpo. Descompone su propio músculo para obtener energía. Estudios publicados en revistas médicas de gran prestigio muestran que tras 6 horas sin proteína, la capacidad de fabricar nuevo músculo cae un 30%. Y después de 12 horas, esa capacidad puede caer hasta un 70%. Ahora, imagine el efecto acumulado de eso, noche tras noche, año tras año. Ese es el motivo por el que tantas personas notan que pierden fuerza, aunque sigan comiendo bien. Factor 2. La mala distribución de proteínas. No se trata solo de cuánta proteína come, sino de cuándo la come. La mayoría de las personas consume casi toda su proteína en el almuerzo y la cena, y muy poca en el desayuno o antes de dormir. El problema es que el cuerpo no puede aprovechar grandes cantidades de proteína de golpe, y lo que no usa, lo desperdicia. Su capacidad de fabricar músculo no es constante. Es más alta por la mañana, cuando el metabolismo está más activo, y se mantiene estable si le da pequeñas dosis de proteína cada 4 o 6 horas. Así que distribuir la proteína a lo largo del día es mucho más efectivo que concentrarla en 2 comidas grandes. Factor 3. El mito de no comer antes de dormir. Durante años se ha repetido que cenar tarde o comer antes de dormir engorda o perjudica la digestión. Esto puede ser cierto si hablamos de dulces, harinas o grasas pesadas. Pero con las proteínas adecuadas ocurre justo lo contrario. Las proteínas específicas antes de dormir no solo no engordan, sino que ayudan al cuerpo a quemar más calorías durante la noche. El cuerpo gasta más energía procesando proteínas que cualquier otro tipo de nutriente. Y además, aportan los aminoácidos que el cerebro necesita para fabricar neurotransmisores como la serotonina y el triptófano, que favorecen un sueño más profundo y reparador. Así que una pequeña ración de proteína antes de dormir puede ser su mejor aliada, no su enemiga. Factor 4. La calidad del sueño y su impacto oculto. Este punto es crucial. Si no duerme bien, no construye músculo, por mucho que coma correctamente. Durante el sueño profundo, el cuerpo libera la hormona del crecimiento, que es la que activa la reparación y regeneración muscular. Pero si el sueño es interrumpido o de mala calidad, esa hormona no se libera correctamente y el músculo no se recupera. Aquí se forma un círculo vicioso. La pérdida de músculo provoca más cansancio. Ese cansancio reduce la calidad del sueño y el mal sueño acelera aún más la pérdida muscular. La buena noticia es que esto se puede romper. Una correcta nutrición antes de dormir, con las proteínas adecuadas, no solo alimenta el músculo, sino que mejora la calidad del sueño. Es un doble beneficio. El cuerpo descansa mejor y al mismo tiempo reconstruye la fuerza que ha perdido durante el día. En unos instantes le voy a explicar qué tipo de proteínas nocturnas puede usar, en qué cantidad y cómo combinarlas para frenar por completo esta pérdida silenciosa que ocurre mientras duerme. Créame, cuando entienda este punto, verá cómo cada mañana puede despertarse con más energía, más equilibrio y más fuerza. Necesitamos hablar con seriedad sobre un mito que ha hecho muchísimo daño, especialmente entre las personas mayores. La creencia de que no se debe comer nada antes de irse a dormir. Durante años nos lo han repetido como si fuera una regla sagrada. No coma después de las 8. Cenar tarde engorda. El cuerpo necesita dormir en ayunas. Y aunque esa idea parece lógica, en realidad está destruyendo la masa muscular de millones de personas cada noche. Déjeme explicarle de dónde viene todo esto. Esa recomendación nació de estudios antiguos sobre pérdida de peso que se centraban en carbohidratos y grasas, no en proteínas. Cuando una persona come pan, arroz, dulces o grasas antes de dormir, su cuerpo convierte esos alimentos en glucosa, que eleva la insulina y si no se usa esa energía, se almacena como grasa.
Además, esos alimentos pueden interferir con la melatonina, la hormona que regula el sueño, haciendo que duerma peor. Pero las proteínas funcionan de una manera completamente distinta. Su cuerpo no puede almacenar aminoácidos, que son las pequeñas piezas que componen las proteínas, del mismo modo que almacena el azúcar o la grasa. Por eso, cuando usted come proteína antes de dormir, el cuerpo la utiliza de inmediato para tareas fundamentales: reparar tejidos, regenerar músculo, fabricar enzimas y hormonas, y reforzar el sistema inmunitario. Y hay algo más. El proceso de digerir y metabolizar proteína requiere energía. Esto significa que, aunque esté dormido, su cuerpo sigue trabajando y quemando calorías. Sí, ha entendido bien. Al comer la proteína adecuada antes de acostarse, su metabolismo sigue activo durante la noche. Estudios científicos muy sólidos han demostrado que consumir entre 30 y 40 gramos de proteína de alta calidad antes de dormir puede aumentar el metabolismo nocturno hasta en un 15%. Y no solo eso, quienes adoptan este hábito mantienen mejor su masa muscular, duermen más profundamente y se despiertan con más energía y claridad mental. Piense en su cuerpo como un taller de reparación. Por la noche, ese taller debería estar encendido, trabajando, reconstruyendo los muebles y las paredes, sus músculos, sus tejidos. Pero si se acuesta sin darle materiales, sin proteína, el taller apaga las luces y el cuerpo empieza a reciclar lo que ya tiene. Rompe músculo para obtener energía. Esa es una de las principales razones por las que muchas personas mayores se levantan más débiles, con menos fuerza o con la sensación de rigidez en las piernas y los brazos. Así que, la próxima vez que alguien le diga que comer antes de dormir no es saludable, recuerde esto. No es cuestión de comer o no comer, sino de qué comer. Una pequeña porción de proteína adecuada antes de dormir no solo no engorda, sino que le protege del desgaste muscular y mejora su descanso. Y lo más importante, no necesita grandes suplementos ni productos caros. Con alimentos naturales y una guía correcta, puede lograr que su cuerpo trabaje a su favor incluso mientras duerme. A continuación, voy a explicarle cuáles son esas proteínas específicas que puede tomar antes de dormir, las cantidades exactas según su edad y peso, y cómo combinarlas con el agua para que su cuerpo pase de destruir músculo a reconstruirlo cada noche. Ahora quiero compartir algo que realmente va a cambiar la manera en que ve la construcción de músculo mientras duerme. Entre las 7 proteínas que le voy a enseñar, la número 4 es muy especial. Los estudios más recientes muestran que puede aumentar la masa muscular hasta un 22% más que las proteínas habituales, pero solo funciona si se consume en el momento exacto antes de acostarse. Se preguntará, ¿cuál es esta proteína y por qué es tan diferente? Le aseguro que probablemente ya la tenga en su cocina, pero nunca habría imaginado que podía ser tan poderosa para proteger y fortalecer sus músculos. Pero antes de revelársela, es fundamental que comprenda cómo funciona la síntesis proteica nocturna. Si no entiende esto, podría estar tomando la proteína correcta, pero en el momento equivocado, y entonces su cuerpo no aprovecharía ni una pizca de su potencial. Sería como darle a un obrero todos los ladrillos para construir una casa. Pero cuando el obrero ya se ha ido a dormir. En los próximos minutos le voy a explicar cómo hacer que su cuerpo use esa proteína de manera óptima, de modo que mientras duerme no solo evite perder músculo, sino que empiece a reconstruirlo y reforzarlo de manera constante. Créame, entender esto puede ser la diferencia entre despertarse cada día más fuerte o notar que sus músculos siguen debilitándose con el tiempo. Ahora quiero explicarle qué sucede en su cuerpo durante la noche, cuando seguimos las estrategias correctas. Es un proceso fascinante que la mayoría de las personas desconoce, pero que puede marcar la diferencia entre despertarse más fuerte o notar que los músculos siguen debilitándose cada día. Cuando se queda dormido, su cuerpo no se apaga como un ordenador. Al contrario, entra en un modo de reparación y construcción. Durante las primeras 2 horas de sueño profundo, su organismo libera la mayor cantidad de hormona de crecimiento de todo el día. Piense en esta hormona como un director de orquesta que coordina la reparación de todos los tejidos del cuerpo, y especialmente de los músculos. Pero hay un detalle crucial.
La hormona necesita materiales para construir. Esos materiales son los aminoácidos de la proteína. Sin ellos, el arquitecto puede tener los planos más perfectos del mundo, pero no podrá levantar ni un solo ladrillo. Déjeme ponerlo con otra imagen. Imagine que su cuerpo es una ciudad y sus músculos son los edificios. Durante el día, con el trabajo, el estrés y la actividad cotidiana, algunos edificios se deterioran. Por la noche, llega el equipo de construcción, las hormonas de crecimiento, para reparar y mejorar los edificios. Pero si no hay materiales de construcción, el equipo no puede trabajar y los edificios se quedan dañados. Ahora, atención a algo fundamental. No todas las proteínas funcionan igual durante la noche. Algunas, como la proteína de suero, liberan los aminoácidos muy rápido, en 1 o 2 horas. Esto está muy bien después del ejercicio, pero no sirve para la noche, porque después de esas 2 horas, sus músculos ya no reciben nutrientes, mientras duerme las siguientes 6 horas. Lo que necesitamos son proteínas de liberación lenta, que vayan soltando aminoácidos gradualmente durante 6 a 8 horas. Es como tener un sistema de goteo que alimenta sus músculos durante toda la noche. La más estudiada y efectiva es la caseína, que al llegar al estómago forma una especie de gel que se digiere despacio. Pero hay otras proteínas igualmente efectivas, incluyendo esa proteína sorpresa que le prometí y que puede ser hasta un 40% más potente para estimular la construcción de músculo. Los estudios de universidades de prestigio a nivel mundial muestran que consumir 30 a 40 gramos de proteína de liberación lenta antes de dormir puede aumentar la síntesis de músculo hasta un 22% y mejorar la recuperación muscular. Eso sí, esto solo ocurre si se consume en el momento correcto, que más adelante le voy a explicar. El momento en que se toma la proteína nocturna es absolutamente crucial. No es lo mismo consumirla con la cena que 30 o 45 minutos antes de acostarse. La diferencia es tan grande como tomar una medicina a la hora correcta o hacerlo en el momento equivocado. Uno funciona y el otro no. La ventana ideal para la proteína nocturna es entre 30 y 60 minutos antes de ir a la cama. ¿Por qué? Porque necesitamos darle tiempo al cuerpo para que la proteína llegue al estómago y comience a digerirse, pero sin que haya pasado demasiado tiempo y ya esté siendo procesada cuando entre en las horas críticas de sueño profundo. Pongamos un ejemplo. Si cena a las 7 de la tarde y se acuesta a las 10, ya han pasado 3 horas. Para entonces, la mayoría de la proteína ya ha sido digerida y absorbida, y sus músculos no reciben los aminoácidos necesarios durante el sueño profundo. Por otro lado, si consume la proteína justo antes de acostarse, su sistema digestivo puede estar demasiado activo, lo que en algunas personas puede afectar la calidad inicial del sueño. El momento ideal sería este. Si se acuesta normalmente a las 10 de la noche, tome su proteína entre las 9 y las 9:30 de la noche. Esto le da a su cuerpo tiempo para comenzar la digestión sin interferir con el descanso. Pero hay un detalle que pocos conocen. Su tipo de metabolismo influye en el momento exacto. Las personas con metabolismo rápido pueden tomar la proteína hasta 45 o 60 minutos antes de dormir. Las personas con metabolismo más lento deberían tomarla 60 a 90 minutos antes. ¿Cómo saber cuál es su metabolismo? Es sencillo. Si suele tener hambre frecuentemente durante el día y digiere la comida rápido, su metabolismo es rápido. Si puede pasar muchas horas sin comer y la digestión le toma más tiempo, su metabolismo es lento. Un detalle muy importante. Si toma la proteína número 7 de mi lista después de las 10 de la noche, puede tener el efecto contrario al que busca. Esta proteína necesita más energía para digerirse y podría interrumpir su sueño si se consume demasiado tarde. Le explicaré exactamente por qué y cómo aprovecharla cuando lleguemos a esa proteína. No basta con saber qué proteína y cuándo, también es fundamental cuánta proteína tomar antes de dormir. Consumir muy poca es desperdiciar una oportunidad de oro, y consumir demasiada puede sobrecargar el sistema digestivo y afectar el sueño. La investigación científica es muy clara. Para adultos mayores de 50 años, la cantidad óptima de proteína antes de dormir está entre 30 y 40 gramos. Pero esto no es una regla estricta, porque depende de varios factores. Peso corporal.
La regla general es 0,5 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal para la toma nocturna. Por ejemplo, si pesa 70 kilogramos, necesita aproximadamente 35 gramos de proteína antes de acostarse. Nivel de actividad física. Si hace ejercicio regularmente, especialmente entrenamiento de fuerza o resistencia, puede aumentar esta cantidad hasta 0,6 a 0,7 gramos por kilo de peso. Edad. Después de los 65 años, la capacidad del cuerpo para construir músculo disminuye, por lo que se necesita un poco más de estímulo. En este caso, se recomienda subir a 0,6 gramos por kilo, aunque no haga mucho ejercicio. Pero hay algo crucial que cambia todo el juego: la distribución de la proteína durante el día. No puede compensar una dieta pobre en proteína con una megadosis nocturna. Su cuerpo necesita un flujo constante de aminoácidos. El plan ideal para adultos mayores sería: desayuno, 25 a 30 gramos de proteína. Almuerzo, 30 a 35 gramos. Cena, 30 a 35 gramos. Antes de dormir, 30 a 40 gramos. Esto da un total de 115 a 140 gramos al día, que se encuentra en el rango recomendado por los estudios más recientes, 1,6 a 2 gramos por kilo de peso corporal, para preservar la masa muscular en adultos mayores. Y no todas las proteínas son iguales. La calidad es tan importante como la cantidad. Necesita proteínas completas, que contengan todos los aminoácidos esenciales, y en especial la leucina, que es el aminoácido que más estimula la síntesis de músculo. Piénselo así: es como construir una casa. Puede tener obreros, hormonas y enzimas muy eficientes, pero si no les da los ladrillos correctos, aminoácidos, la casa nunca se construirá bien. Ahora vamos a hablar de las 7 proteínas que puede consumir antes de dormir para alimentar y proteger sus músculos mientras duerme. Cada una tiene características únicas y está indicada según la edad, el metabolismo y la digestión. Una de ellas es la proteína sorpresa, que puede cambiar sus resultados de forma espectacular. Proteína 1. Caseína, requesón, queso cottage. La reina de las proteínas nocturnas. Si solo pudiera elegir una proteína antes de dormir, sería la caseína. ¿Qué la hace especial? En el estómago forma un gel que se digiere lentamente, liberando aminoácidos durante 7 a 8 horas, justo lo que sus músculos necesitan durante el sueño. Cantidad recomendada: 200 gramos de requesón natural, aproximadamente 28 a 35 gramos de proteína. Preparación ideal: mezclar con una cucharadita de canela y 10 nueces picadas. La canela regula el azúcar en sangre y las nueces proporcionan grasas saludables que ralentizan la digestión. Precaución: evite marcas con conservantes como carragenina. Ideal para mayores de 60 años o personas con metabolismo lento. Proteína 2. Yogur griego natural. Contiene 80% caseína y 20% suero, dando liberación rápida y sostenida de aminoácidos. Los probióticos mejoran la salud intestinal, aumentando la absorción de proteína y reduciendo la inflamación, que debilita el músculo. Cantidad recomendada: 250 gramos de yogur griego natural, 25 a 30 gramos de proteína. Preparación ideal: añadir una cucharada de semillas de chía remojadas 10 minutos. La chía ralentiza la digestión y alimenta los probióticos. Ideal para personas con problemas digestivos, diabetes o que han tomado antibióticos recientemente. Proteína 3. Huevos duros. Fuente completa de aminoácidos y rica en triptófano y colina, esenciales para sueño y función muscular. 2 huevos aportan 12 a 14 gramos de proteína. Combinar 3 huevos duros con 2 cucharadas de hummus alcanza los 30 gramos con digestión suave. Preparación: hervir 8 a 10 minutos para que la proteína sea fácil de digerir. Ideal para personas activas que entrenan y necesitan recuperación muscular. Proteína 4. Atún en agua, la proteína sorpresa. Sorprendentemente eficaz antes de dormir. Contiene 15% de leucina, el aminoácido que activa la síntesis muscular. Una lata, 150 gramos, aporta 35 a 40 gramos de proteína. Digestión intermedia, con liberación sostenida 4 a 5 horas. Preparación ideal:
Mezclar con medio aguacate y pizca de sal. Aguacate aporta grasas saludables que ralentizan digestión y mejoran absorción de omega 3. Precaución. No más de 3 a 4 veces por semana por mercurio. Ideal para personas que entrenan resistencia y buscan máxima síntesis muscular con bajo coste. Proteína 5. Leche descremada tibia. Mezcla 80% caseína y 20% suero, con liberación rápida y sostenida. Contiene triptófano, favoreciendo sueño profundo, y serotonina para relajación. Cantidad recomendada: 300 ml de leche tibia, aproximadamente, 25 gramos de proteína. Preparación ideal: tibia a 40 a 45 grados centígrados, añadir pizca de cúrcuma y canela para antiinflamación y regulación de azúcar. Ideal para mayores de 70 años o personas con problemas para conciliar el sueño. Proteína 6. Pollo hervido. Fuente magra de proteína de alta calidad, 35 a 40 gramos en 120 gramos de pechuga. Digestión media, ideal para 3 a 4 horas de liberación de aminoácidos. Preparación: hervir con sal, ajo y laurel, 15 a 20 minutos, dejar jugoso y tierno. Ideal para personas que buscan perder peso manteniendo músculo y con digestión sensible. Proteína 7. Salmón. La proteína más premium, 35 gramos en 150 gramos y alto contenido de omega 3, que mejora la síntesis proteica y combate inflamación. Digestión media lenta. Liberar aminoácidos durante la noche. Preparación: vapor con limón y eneldo, evitando aceite o especias fuertes. Timing: 60 minutos antes de dormir, nunca más tarde de las 10 de la noche. Ideal para personas con artritis, problemas articulares o que buscan maximizar función cerebral y cardiovascular mientras construyen músculo. En resumen, estas 7 proteínas le permiten alimentar sus músculos mientras duerme, mejorar recuperación y sueño, y reducir la pérdida de masa muscular, que suele comenzar después de los 50 años. La clave está en tipo de proteína, cantidad, combinación y timing. Si este vídeo le ha ayudado a comprender cómo detener la pérdida muscular durante la noche y empezar a construir músculo mientras duerme, hay algo más que no puede dejar pasar. Las proteínas nocturnas son solo una parte de la ecuación. La otra parte son ejercicios específicos que potencian la síntesis muscular, y lo mejor es que se pueden hacer en casa, sin aparatos, en solo 15 minutos al día. En mi próximo vídeo le voy a enseñar los 5 ejercicios exactos que la ciencia ha demostrado que activan la construcción muscular de manera sinérgica con las proteínas nocturnas. Algunos de ellos incluso se pueden hacer en la cama antes de dormir. Para maximizar sus resultados, haga clic en el vídeo que aparece en la pantalla ahora mismo. No lo deje para después, porque esta información complementaria puede marcar la diferencia entre obtener resultados buenos o extraordinarios. Recuerde, nunca es demasiado tarde para cuidar sus músculos. No importa si tiene 50, 60, 70 o más años. Su cuerpo tiene una capacidad increíble de regeneración cuando le proporciona las herramientas correctas. Si quiere seguir recibiendo consejos prácticos, asegúrese de suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Dar like si le ha resultado útil. Compartir este vídeo con familiares o amigos que también quieran proteger sus músculos. Comentar abajo cualquier duda o experiencia que quiera compartir. Leeré cada mensaje y le responderé. Nos vemos en el próximo vídeo, donde completaremos su transformación con los ejercicios que potenciarán todo lo que ha aprendido hoy. Hasta pronto, y que despierte cada día más fuerte.